Consultas. Consulta de salud. Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas por Sol 106.5 FM. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con una destacada cardióloga, arritmióloga de nuestro país, la doctora Catherine Merejo. Feliz tarde, doctora. Gracias por estar acá una vez más. Hola, buenas tardes. Siempre muy feliz de participar aquí de Sábado de Consultas. Qué bueno, doctora. Hemos visto la evolución de las secuelas del COVID, pero antes de entrar en ese tema, yo estoy impactado porque hay una innovación médica y son los marcapasos sin cables. Explíqueme, doctora, cómo funciona esto y este gran avance, cómo beneficiaría la salud de las personas. Entonces, básicamente, los marcapasos son dispositivos intracardíacos y este dispositivo que usted describe, que es el marcapasos sin cables, básicamente es un marcapaso que se coloca en la punta del corazón y tiene casi la misma función. Obviamente hay que seleccionar al paciente, un paciente particular, porque a diferencia de los dispositivos tradicionales, este solamente funcionaría como si tuviese un solo cable. Ok. En ese sentido, Catherine, sería bueno que nuestros oyentes supieran cuándo es necesario colocarle un marcapaso al paciente. Entonces, la indicación principal es cuando el corazón está lento o hay periodos donde hay pausas en el electro, que básicamente es el registro de la electricidad cardíaca. Entonces, básicamente en esas dos posiciones es cuando nosotros indicamos a los pacientes un dispositivo intracardíaco. Ok. Denisa, ¿tienes alguna inquietud? Sí. Hola, Catherine, buenas tardes. Hola, Denise, un placer verte. El placer es nuestro. Mi pregunta va en el orden del marcapasos sin cables. Generalmente tengo entendido que el marcapasos debe de hacérsele un cambio de batería. Entonces, con el contexto de que este no lleva cables, ¿en qué tiempo habría que cambiársele la batería? O en su defecto, si no la lleva. Entonces, lo interesante de este dispositivo es que existen algunos modelos que es el propio corazón que suple la electricidad del marcapasos. Entonces, básicamente sería un simple implante y es el propio corazón del paciente que va a retribuir o nutrir el dispositivo. Desde ahora usted está invitado a sumarse a esta interesante conversación a través de la línea telefónica. Recuerde que con nosotros su consulta es gratis. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Continuamos con esta interesante conversación con la doctora Catherine Merejo. Doctora, el marcapasos con cable que se utilizaba o que todavía se utiliza de manera quizás todavía con muy alta frecuencia y este que no tiene cable, ¿dónde se conectaban, por ejemplo, eso que tenía cables y ahora este que no tiene cable, cómo hace ese clic con el corazón? Entonces, básicamente los marcapasos tradicionales y que todavía los estamos utilizando tienen normalmente dos cables. Entonces, esos cables son los primeros a introducirse cuando se hacen los procedimientos y van directamente al corazón. Lo que sucede es que la batería del dispositivo queda sobre la piel y es lo que el paciente siente. Entonces, obviamente el dispositivo que es sin cable se introduce directamente al corazón. O sea, se lleva el dispositivo para adentro del corazón y por eso es que se le conoce como el dispositivo sin cables. En ese sentido, como el con cable se le nota algo al paciente y lo primero que dice el médico cuando le hacen el procedimiento es usted no puede pasar por ningún lugar de rayo X. Como el sin cable va interno, puede hacer la vida normal de pasar por un lugar donde estén los rayos X como cuando tú vas a viajar. Entonces tiene ciertas limitaciones, pero básicamente tiene las mismas limitaciones que tendría el marcapasos tradicional. Ok. Doctora, aquí comienzan las preguntas a través de las redes, las preguntas que no la quieren formular públicamente a través de la línea telefónica. Que si las personas que le llevan, o sea, que le indican un marcapasos, que si su vida sexual debe ser normal y que si puede consumir estimulantes sexuales. Entonces, básicamente, el paciente con marcapasos vive una vida normal. Ese es el objetivo de colocarle el dispositivo, que esos síntomas que se
presentaban por no tener el dispositivo ya no se presenten. Entonces, básicamente, específicamente en la vida sexual no existe como una contraindicación o algo negativo en el uso de estimulantes sexuales en el caso de los pacientes que sean masculinos y necesiten ese tratamiento. Okay. Decía, yo como que me quedé algo sorprendida, que cuál es la diferencia entre el marcapaso y el holter, porque qué es lo que mide el holter. Y yo muchas veces escucho a las personas, me mandaron a poner un mapa, me mandaron a poner un holter. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entonces, básicamente el holter es un estudio donde uno hace un electrocardiograma solamente por 24 horas. La diferencia con el mapa es que el mapa mide la presión, el holter los latidos. Entonces, obviamente, hay un tipo de holter que es un holter implantable, que básicamente funciona como un pequeño registro que se pone debajo de la piel y es específicamente para durar días, meses, inclusive hasta un año completo con registros de electrocardiografía del paciente. Denisa. Oh. ¿Está Sí, Denisa? doctora, sí, estoy por acá. Doctora, entonces básicamente ya sabemos la función del marcapasos, qué hace, cómo nos ayuda en el caso del proceso del corazón, pero ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con un marcapasos? Entonces, básicamente tenemos un tiempo estimado que es de 7 a 10 años. Eso va a depender, obviamente, de si el paciente utiliza mucho el dispositivo o lo utiliza poco. A veces hay pacientes que pueden durar hasta 15 y 20 años con el marcapaso porque lo utilizan bastante poco. Entonces, eso es un estimado, básicamente. Estamos conversando con la doctora Catherine Merejo, cardióloga arritmióloga. Doctora, hablemos un poco ahora de las secuelas que ha dejado el COVID-19. Hoy veía muy temprano, en el periódico Listín Diario específicamente, Sí. que se han disparado la cantidad de personas que hay que hacerle ahora cateterismo por diferentes razones, arterias tapadas. ¿Esto a qué se debe? ¿Ha tenido el COVID que ver con esto? Entonces, en parte sí. ¿Por qué? Porque básicamente el COVID siempre lo hemos descrito como una enfermedad protrombótica. Hay muchos pacientes que desarrollan el síndrome coronario, que es el conocido infarto, o trombosis en los miembros inferiores. Esos son los menos, pero sí se han presentado. Y obviamente que las personas han descuidado el seguimiento de las consultas. Muchos pacientes solamente han vuelto al médico después de 2 años de pandemia. Entonces, esto puede incrementar de alguna u otra forma estos casos nuevos. Y precisamente en una consulta que tuvimos en estos días, en esta semana, hablábamos de que conocimos, en el caso mío, el dímero D a través del COVID. Yo no sabía que eso era tan influyente para la coagulación y que le hacía daño. Entonces, eso es parte también de lo que habla el Listín Diario del cateterismo, de coagularle la sangre o ponérsela tan espesa que le puede llegar a hacer una trombosis al paciente. Entonces, básicamente, el dímero D es un marcador. No solamente se eleva por trombos, ¿verdad? Pero sí se utiliza como un referidor. Pero existen otras condiciones. Por ejemplo, la paciente embarazada, se le sube el dímero D, la paciente con gripe, con fiebre. Inclusive los pacientes con dolor pueden elevar el dímero D. Obviamente sí ha existido una pequeña relación con el COVID y se utiliza de forma preventiva muchas veces en los pacientes post-COVID para nosotros tener más o menos un indicativo de si es necesario tratar para evitar un trombo, ya sea para el cerebro, para las arterias del corazón, para las arterias de los miembros inferiores, depende. Hay un seguimiento que me inquieta porque uno la experiencia de uno manejándose con familiares que muchas veces ha tenido que llevarlo a las emergencias, cuando la persona presenta síntomas de dolor de cabeza, siente a lo mejor un tipo de calambre, siente que ha perdido cierta movilidad o fortaleza más bien en los miembros superiores, inmediatamente las emergencias tienden a hacerle un electrocardiograma. Entonces, yo quiero saber en ese punto qué tan efectivo es o qué capacidad de diagnóstico tiene el electrocardiograma para determinar quizás tempranamente la aparición de un evento, porque muchas veces los resultados dicen no hay evidencias y despachan a la persona, pero en el camino le viene entonces un infarto. Ok, entonces básicamente los síndromes coronarios, que son los llamados infartos, uno tiene varios métodos para diagnóstico. El principal es el electrocardiograma, porque si el paciente tiene dolor, se va a evidenciar ahí que hay un cambio, obviamente eléctrico, que es el primero que aparece. Hay muchos pacientes que no tienen esa manifestación de forma inmediata porque la arteria no está totalmente obstruida. Obviamente existen otros valores que son básicamente unos exámenes de sangre que se le hacen para determinar si las enzimas cardíacas, así es que se llaman enzimas cardíacas, están elevadas y si hubo un daño. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser? Vamos a decir que hay que combinar varios factores para llegar a un diagnóstico certero. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
Sí, José Medina, San Cristóbal. Oiga, señores, doctora, ¿en qué afecta lo económico al corazón, a la salud? Yo estoy esperando mi dinerito de la FP, mi 30%, y me lo tienen engavetado en el Senado. Dígamelo, a favor. Gracias. Bueno, ahí está el nivel de ansiedad que debe generar esa situación. Claro, obviamente si nosotros tenemos algún tipo de estrés, ya sea económico, sentimental, eso sí nos puede afectar porque somos personas con sentimientos. Obviamente, hablando de las AFP, hay que guardar ese dinero porque todos eventualmente lo vamos a necesitar, ya sea a través de la AFP o a través de usted mismo. Entonces es el mejor consejo que le puedo dar. Denny tiene una pregunta. Sí, doctora. Nos consultan a través de las redes sociales que cuál es la edad promedio en que se puede colocar un marcapasos. Entonces, esa respuesta es capciosa. ¿Por qué? Porque los niños pueden necesitar dispositivo, los jóvenes pueden necesitar dispositivo, los envejecientes pueden necesitar dispositivo. Obviamente son los más mayores, es decir, los pacientes que ya tienen una historia de infarto, el paciente que obviamente su sistema eléctrico está desgastado, los que más lo utilizan. Pero hay pacientes, niños que pueden nacer con alteraciones eléctricas que impiden que el corazón, el marcapasos natural, funcione de forma adecuada. O los jóvenes, obviamente, pueden hacer un infarto que después necesiten un dispositivo. Yo quedé como un interrogante con relación a que la pregunta que hizo Denisa, que qué tiempo puede durar el marcapaso, y usted ha dicho que una persona puede durar 20 años si no lo usa. Pero ¿cómo yo sé que yo no lo estoy usando si lo tengo incrustado en mi pecho? Entonces, básicamente, el marcapasos es un dispositivo inteligente. Así como los computadores, él es como el inversor. Se va la luz, entonces él entra. Obviamente, nosotros en los chequeos de marcapasos hacemos una programación para ayudar a que el marcapaso dure lo más posible. ¿Por qué? Porque para cambiar el dispositivo hay que intervenir al paciente. Entonces, ahí es donde me refiero de si lo utilizo o no. Okay. Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? José Medina. Oiga, doctora, nuevamente, escúcheme. Se han muerto gente rica de ataques cardíacos. Entonces, nosotros los pobres, ¿cómo lo podemos evitar en un país donde la salud es deficiente y los seguros médicos son un lujo? Gracias, hágame favor. Interesante pregunta. Vamos a contestarla, a tomar este otro contacto y luego entonces respondemos en bloque. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Sí, desde aquí de Arroyo Hondo. Ok, adelante. Sí, por favor, la doctora. Cuando yo siento que no estoy respirando bien y que pienso que a través de las arterias, ¿dónde yo debo ir? ¿Con qué médico consultarme, por favor? Ok, gracias por estar con nosotros, doctor. Entonces, la primera pregunta, el señor decía que las personas con dinero fallecen por ataques cardíacos y en las personas pobres, entonces, ¿cómo pueden defenderse ante esa eventualidad? Entonces, mire, le tengo una información interesante. Realmente el seguro de SENASA subsidiado está cubriendo todos los procedimientos intervencionistas de cardiología. Hay varias instituciones, por ejemplo, el Instituto de Cardiología, el Centro Cardiovascular, el Centro Max Center. Esos son 3 de los que yo particularmente conozco, que si usted tiene un seguro del Estado, es decir, usted es un paciente que no trabaja y es el gobierno que le subsidia su salud, entonces esos centros le pueden hacer cateterismo, implante de marcapasos, entre otros procedimientos. Entonces, si hay alguna alternativa, obviamente no igual, porque vivimos en un sistema capitalista, pero sí que usted puede adquirir salud. Con respecto a la segunda pregunta, que es la señora que nos habla de que a quién voy a asistir cuando tengo dificultad respiratoria. Mire, normalmente cuando un paciente se cansa, ese síntoma hay que como describirlo más dirigido. ¿Por qué? Porque usted puede tener un problema pulmonar, usted puede tener un antecedente de fumador, usted puede tener una condición en ese momento. Entonces, lo ideal es que si usted se siente lo suficiente, o sea, si usted se siente muy mal para no poder manejar ese síntoma, vaya a una emergencia. Y obviamente ahí le van a dirigir si el médico, el cardiólogo, si es el neumólogo, si es un neurólogo, dependiendo de qué puedan encontrar ahí. Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está? Bueno, ese se nos fue. Denisa, ¿alguna inquietud? Bueno, tenemos otro contacto. Sí. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Sí, mire, yo le hice la pregunta con relación a la respiración. Ahora yo lo que quiero saber es dónde está la doctora, en qué lugar la puedo localizar. Ok, usted mantenga la sintonía con nosotros, que al final de la conversación, ahí entonces ella va a colocar sus redes sociales y su teléfono de contacto. ¿Le parece? ¿Qué tiempo ustedes terminan? Terminamos ya con ella la conversación como en 10 o 15 minutos. Wow, que yo tengo que salir. Bueno, doctora, entonces dígale dónde ella puede llamarle. Entonces puede conseguirnos en Instagram por la doctora.merejo. Estamos dando consulta en Plaza de la Salud y en HS Medical Center. Bueno, pues gracias, ya usted sabe, para que haga su consulta. Denisa, tienes una inquietud, ¿verdad? Sí, doctora.
Me llama mucho la atención que hay personas que dicen que cuando uno tiene un marcapasos colocado, que no deben de usar el celular. Entonces aquí viene mi curiosidad. ¿Cuáles son esas desventajas que tiene un paciente o con la tecnología que no, en las que no pueda utilizar algunos artículos o artefactos eléctricos por poseer o por tener incrustado? Le agrego ahí, Denisa, cómo pudiéramos proteger a ese paciente, porque el hecho de que es imposible prácticamente No que es que deje no lo utilizarlo. use, es ponérselo cerca, ¿verdad, doctora? Bueno, vamos a ver cómo es. Entonces, me encanta esa pregunta porque siempre que implantamos al paciente el marcapaso, tenemos esas dudas después en las consultas. Entonces, esos son los mitos del marcapaso, de no abrir el microondas, de no usar el teléfono, de no prender el aire. Entonces, realmente, la vida con el marcapasos es una vida normal. Usted puede usar todo el aparato eléctrico, pero tiene que evitar, obviamente, que el marcapasos se desprograme. Es decir, si por ejemplo usted recibe una corriente eléctrica, ahí es donde usted tiene que evitar que eso pase. O si usted usa taladros, si usted usa instrumentos directamente que están ligados a la electricidad, porque eso es un aparato eléctrico, tiene una batería. Pero después todos esos datos de el teléfono, del microondas, de la nevera, de la lavadora, todos esos son mitos y realmente no interfieren entre el dispositivo. Sería bueno la lavadora para que yo no lavara, para ayudarme ahí con los quehaceres domésticos. Pero sí, en el caso que tengo un familiar que tiene un marcapaso, cuando le implantaron el aparato, tiene una cédula y cuando va a viajar tiene que enseñarla para no pasar por... Antes de la consulta de Marta, permítame por favor tomar este contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Bien, doctora, escúcheme, hay deportistas que han muerto de ataque cardíaco y entonces, ¿cómo uno se protege del corazón? Porque supuestamente hacer el ejercicio sí que es favorable para protegerse de los ataques cardíacos. Gracias. Bueno, Medina de San Cristóbal está muy activo, doctora. Entonces, respondiendo a la pregunta de Marta, entonces, básicamente, específicamente, el detector de metales del aeropuerto es uno de los pocos instrumentos que sí puede reprogramar el marcapasos. Entonces, normalmente cuando uno hace este procedimiento, se le entrega una identidad al paciente y esta debe ser presentada específicamente para viajar. Esa es la primera. Respondiendo a la pregunta del señor, entonces, mire, los ataques cardíacos siempre avisan. Específicamente, el infarto siempre avisa con un síntoma de dolor. Los pacientes que son atletas, que hacen eventos súbitos, muchas veces son arritmias, son eventos cardiovasculares que uno no tiene cómo prevenirlos a menos que haya investigado al paciente. Tenemos otro contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Hola. Bueno, se nos fue. Doctora, ¿y el paciente que tiene que hacerse una resonancia magnética, una radiografía y es un paciente que usa un marcapasos, ¿cuál sería el procedimiento en ese caso? Entonces, específicamente solamente la resonancia es uno de los pocos exámenes que no está autorizado el paciente a poderlos realizar si es portador de marcapaso. Pero después las tomografías, las radiografías, todos los demás estudios sí pueden ser realizados sin ningún impedimento. Tenemos otro contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Bueno, Héctor de Santo Domingo. Doctora, ¿cómo así que el infarto avisa? Dígame, ¿cuáles serían esas señales para uno darse cuenta? Ok, Héctor, muy interesante la inquietud. Adelante, doctora. Entonces, ¿cómo no se da cuenta de que necesita un dispositivo? No, él dice, como usted acaba de decir, que los infartos avisan entonces él quiere que se pueda profundizar sobre esos síntomas. Entonces, específicamente el infarto o la angina de pecho causa dolor. El paciente comienza a experimentar dolor haciendo sus actividades físicas. Ese dolor puede progresar, es decir, por ejemplo, yo estoy sentado y comienzo a sentir un dolor de pecho que me oprime, que me presiona, que me atraviesa el pecho, que no me deja respirar, inclusive que me pone sudoroso. Esa es la primera señal, pero existen otras, un cansancio inexplicable, dificultad respiratoria. Siempre te va a avisar que el corazón siempre avisa, porque el corazón nunca se siente. Esa es mi mejor como estrategia para que el paciente pueda identificar. Bueno, vamos a tomar este otro contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Desde Higüey, Samuel Verde, ¿me escucha ahí? Sí, lo escuchamos muy bien. Adelante con su pregunta. Bueno, a la doctora Catherine, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué uno debe hacer para tratar de no enfermar el corazón, ya que aquí es tan difícil no conseguir un marcapaso? Por favor, esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por estar con nosotros desde Higüey.
Entonces, básicamente, uno siempre le va a recomendar a los pacientes que tengan una vida cardio-saludable. Eso significa hacer ejercicio, comer equilibrado. La técnica para mí especial es el ejercicio, porque una manera sencilla, caminar 10 o 15 minutos, obviamente parar de fumar, controlar las bebidas. Y si usted tiene síntomas cardiovasculares o si ya tiene un diagnóstico de hipertensión, diabetes, controlar esas enfermedades, porque el corazón no se enferma inmediatamente, sino que él progresa. Las enfermedades cardiovasculares siempre son crónicas. Doctora, se nos fue el tiempo en esta interesante conversación con usted. La verdad que uno ni lo siente. Como que nos quedamos con el sabor. Grandes aportes y se nos quedaron muchas preguntas. Sus redes, sus contactos. Entonces, estamos en Instagram por doctora.merejo y también estamos en 2 centros grandes, que son Hospital Plaza de la Salud y obviamente HS Medical Center. Bueno, muy interesante. Se vale, señores, hacerle su pregunta a la doctora por DM, ¿no? Claro, me pueden escribir, yo respondo. Sí. Bueno, vamos a tomar este último contacto y ahí entonces cerramos. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Hola. Se nos fue. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Esperamos tenerla de vuelta por acá y gracias por esa información de esa innovación tecnológica en beneficio de la salud de los pacientes que tienen dificultades cardiovasculares. Muchas gracias a ustedes. Siempre feliz de estar aquí. Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos hay más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Estás escuchando el interactivo.